pasó en San Lorenzo de Almagro, en realidad lo que pasó con una persona que trabaja en San Lorenzo de Almagro, que es Ortigosa, ¿no? Que tiene un tema, y es que fue el autor del gol más importante en la historia de San Lorenzo, lo que lo hace un ídolo, lo que hace una persona muy querida. De hecho, gran parte de la elección que gana la actual comisión directiva fue por llevarlo a él como emblema y cara del fútbol y todo lo demás. Bueno, fuera de lo futbolístico, en su vida privada aparecieron videos en la jornada de hoy donde él estaba golpeando y maltratando a su esposa. Todo esto hizo que San Lorenzo haya sacado un comunicado y le pidió la renuncia y todo lo demás. Pero bueno, uno se pregunta, más allá de lo puntual de lo que pasó en lo futbolístico, ¿qué lo lleva a una persona, primero, a hacer lo que hace, pero sobre todas las cosas, a sentirse en un punto tan intocable que es capaz de hacer cualquier cosa sin que nadie le pueda decir nada? Hay un montón de casos en la historia de los que contábamos, el caso de Monzón en su momento también. Bueno, hubo muchos casos que se dieron por ahí. Pero uno quiere averiguar un poco más qué es lo que pasa, qué es lo que siente una persona cuando es ídolo por algo que hizo en lo deportivo y después siente que eso está por arriba de lo que pasa en su vida privada. Voy a saludar a Cintia Inger, que es psicóloga deportiva y que, psicóloga primero, además se especializó y trabajó mucho tiempo en el deporte, en River, y hoy creo que ya no, pero que tiene seguramente mucho deportista que la va a consultar. Cintia, ¿cómo te va? José Fernández hoy, ¿todo bien? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches a vos. Bien. Y buenas noches a todos. Gracias por atendernos. Sé que estás entre paciente y paciente, así que cuando nos tenés que cortar nos decís no pasa nada. Tenemos ese código. Bueno, perfecto. Te preguntaba eso, ¿no? Digo, desde del póster a la persona. Digo, esto de creerse intocable y que puede hacer lo que quiera, ¿no? ¿Pasa eso? Mira, la verdad que lo describiste de una manera impecable y además cuando dabas este ejemplo de Monzón, estabas hablando también de un fenómeno cultural que en otro momento se leía desde afuera de otra forma. O sea, todos hemos escuchado en relación a la violencia o en relación al acoso que no había ningún problema de si alguien le pegaba un cachetazo a otro, de si por celos uno ponía orden o exigía ciertas cosas. Del mismo modo que no tenía nada de malo poder decirle a una mujer que era una atorranta porque estaba con una pollera. Claro. Entonces, así como culturalmente hoy estas cosas se leen desde otro lugar, también culturalmente uno le hace creer a ciertas personas que están en un lugar donde parecen intocables y parece que son impunes a cualquier sanción que a otra persona o a otro hombre le caería si fuera un hombre común. Claro. Lo describiste de una manera perfecta, porque es esto, su condición de ídolo lo lleva a sentir, no es que se lo cree por fantasías, realmente se lo creen, de la misma manera que deportistas famosos o actores famosos o políticos famosos entran a lugares creyendo que tienen prioridad sobre otros, que pueden no pagar, que tienen más derechos. Realmente es un fenómeno que tiene mucho vínculo con lo que nosotros le hacemos creer a aquellos que idolatramos. Claro, y después está el inconsciente de el hincha, el fanático, que yo me acuerdo, por ejemplo, el caso, te acordarás vos también, el caso de O.J. Simpson, que fue aquel jugador que terminó matando a su esposa y que una caravana de autos interminable lo acompañaba hasta la prisión. Digo, uno no puede desconocer lo que hicieron deportivamente hablando y Monzón no va a ser menos o más boxeador por cómo terminó, pero lo que no puede hacer es separar una cosa de la otra, es decir, no sigue siendo más inocente porque alguna vez fue campeón del mundo. Es que la dificultad de poder separar, yo creo que va más allá del mundo del deporte. En el mundo del deporte queda muy manifiesta porque cualquier chico que juega 3 partidos bien, al día siguiente es ídolo porque sale en todos los diarios, en todos los canales, en todas las radios. Realmente se lo pone en un lugar donde tal vez su propia personalidad no esté preparada para poder sostenerse ahí, sí. Por un lado. Por otro lado, tenemos que pensar que una persona violenta no se hace violenta porque sea jugador de fútbol. Evidentemente una persona violenta fue violenta toda su vida, pero de golpe esto se destapa, ¿sí? Claro. Claro, el violento no se hace de un día para el otro. La violencia se va gestando. Una violencia intrafamiliar no es un episodio, es algo que viene sucediendo.
uno después se va enterando de cosas que venían pasando y nadie las contaba o nadie las decía. Bueno, hasta hace poco estuvimos todos hablando de lo que también pasó con el expresidente, y no es que pasó una vez, sino que ahí empiezan a ir para atrás en un montón de situaciones similares. Entonces, claro, hay personalidades que más allá de la actividad que hagan, pueden o no ser violentas. Si a eso le sumamos que la gente no puede separar lo que es un ídolo deportivo de lo que es una persona humana con virtudes y defectos, tenemos este combo explosivo de que un jugador de fútbol cree que tiene derecho a pegar o hacer lo que quiera hacer y después decir, pero ¿sabés quién soy? Porque esta es la famosa frase, sí. Pero ¿sabés quién soy? ¿Vos sabés quién soy? ¿Sabés cómo me llamo? Y esto en el mundo del deporte se ve un montón. Bueno, incluso pero con chicos muy jovencitos. En el caso, sin meternos en casos puntuales, sé que a los psicólogos son muy celosos en eso y está bien, porque cada individuo es eso, ¿no? Es un caso diferente y distinto. Pero digo, en el caso Ortigosa lo que se ve es que además es con alguien evidentemente más débil que él, ¿no? Porque es una mujer, con todo lo que esto significa y demás. ¿Eso también es una característica de enfrentar al más débil o no? ¿O es a cualquiera? Lo que pasa es que en particular dentro del mundo del fútbol hay mucho machismo, ¿sí? Es una característica que atraviesa en particular al fútbol, que muchas veces también sale a la luz cuando se habla de la homosexualidad en el fútbol. Sí. Entonces, estos chistes que hoy nosotros en la calle podemos considerar machirulos, o estos chistes que eran de la época de Porcel y Olmedo, que en ese momento nos hacían reír a todos y que hoy los miramos con cara de desubicación, me parece que todavía el mundo del fútbol no terminó de estar atravesado por esto. Pensemos las cosas que se le gritan a las mujeres que están como jueces de línea, pensemos las cosas que se le dicen a las mujeres que están en los cuerpos técnicos, la dificultad de las mujeres para ser partícipes de cuerpos técnicos. Por suerte, de a poco esto se va rompiendo, pero también es un terreno difícil. Entonces, bueno, a vos te tocó, vos lo viviste de adentro, trabajaste mucho tiempo, y me imagino que habrás tenido situaciones así. No, yo fui de las primeras mujeres que participó en inferiores de un club, y había alguien en particular, que ni viene al caso decir quién, que decía que yo no podía entrar a la pensión donde estaban los chicos a cenar con ellos porque era mujer. Para que te des una idea, mamita, ¿no? Pero en un espacio donde uno lo primero que piensa es, son criaturas que están lejos de sus familias, que no tienen la función materna de alguien que los contenga, que salen de un entrenamiento y no tienen a quién ir a contarle más que por teléfono si la pasaron bien o mal, que tuvieron alguna dificultad en la escuela con un profesor y no tienen a quién ir a contarle, che, mamá, no sabés lo que me hizo esta profesora, que están solos. Una mujer sentada cenando en un comedor con 70 chicos era considerado desubicado. Así que imagínate. Y además, perdón, porque digo, una cosa es que tratemos estos temas en Buenos Aires o en las grandes ciudades donde hay una concientización distinta y demás, y después el pibe que viene de un pueblito del interior que por ahí no tuvo toda esta información, que le costó muchísimo más, y que se encuentra solo en una gran ciudad con todas las tentaciones y todo lo demás. También eso debe ser chocante. Es que el objetivo justamente era acompañar a esos chicos, a los que estaban solos, no que tenían a toda el séquito de gente que los idolatraba porque ya a lo mejor les estaba yendo bien o porque eran famosos. Justamente el objetivo era estar sentado al lado del que no jugaba, del que estaba lesionado, del que estaba lejos de la familia, del que tal vez no tenía un representante. Pero bueno, gracias a Dios, eso ya está superado. Hay muchas mujeres en el mundo del fútbol, pero igual hay mucho comentario machirulo también. Entonces, claro, volviendo a la pregunta que vos me hacías, en estos chistes y en esta ida y vuelta, venir y hablar de una mujer de una manera cual objeto, todavía sigue siendo código entre reuniones de hombres. Sí, y me parece que en este punto el mundo del fútbol todavía no está del todo ayornado. Lo último, y te agradezco este ratito que pudimos charlar, seguro más adelante te vamos a volver a molestar. Te pregunto por ese pibe que tenía todas esas características que vos me contás, que no podía hablar con los padres para contarle que el profesor lo había tratado mal o que lo había reprobado, que no tenía con quién juntarse, que no tenía amigos, que no estaba bueno hablar de ciertas cosas propias porque el otro lo iba a discriminar y todo lo demás. Ese pibe que un día triunfa, ¿puede despegar eso que le pasó
o lo tiene metido de tal forma que después busca venganza? Yo sé que debe ser haber casos y casos, pero digo, ¿es Sí. difícil despegar eso? Mira, es difícil, pero se puede. Y me parece que ese es un espacio espectacular para justamente que los psicólogos sepamos todo lo que tenemos para trabajar, no solamente con el deportista, sino con la persona. Viste que vos cuando me presentaste dijiste psicóloga deportiva, pero primero psicóloga, que es algo Claro. que charlaba con Cristian, de tu producción. Yo creo que no podemos hablar de psicología aplicada al deporte si no hablamos de psicólogos de una persona a la que le pasan cosas, a la que lo atraviesan cosas, que vive situaciones que tiene que sobrellevar. Es verdad que el mundo del deporte y de la alta competencia tiene ciertas exigencias que obligan a que esas personas se acomoden a ciertas circunstancias, pero primero son personas. Claro. Entonces, puede haber un chico del interior solo, que se sienta perdido, que pueda hacerse fuerte y que pueda reponerse a esto y que pueda querer triunfar y que con ese triunfo sienta que está redimiendo a toda su historia, y puede haber otro que todo ese sufrimiento que atravesó le genere ahora mucha bronca y muchas ganas de despreciar a otros porque se sintió despreciado en algún momento. Justamente ese camino que tiene que tomar y que tiene que atravesar un chico desde que arranca hasta que se convierte en un deportista de élite es un ámbito impresionante donde el psicólogo tiene que trabajar teniendo estas cosas en cuenta. Cintia, un beso grande, gracias por atendernos como siempre. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a disposición para cuando me necesiten. Un beso grande. La licenciada Cintia Inger, que es psicóloga, especializada en el deporte, contándonos, bueno, a partir de lo que pasó con Néstor Ortigosa y algunos otros casos que se fueron dando, cómo es del otro lado, cómo trabaja un profesional con situaciones complejas como estas las que se dan en estos tiempos duros que nos toca vivir. 35 pasaron de las 7 de la tarde. Hay gol de Huracán en la Copa Argentina. Volvemos a meternos en el deporte puro y derecho. Gol de Huracán, Eric Ramírez. ¿Lo extraña? Sí, lo extraña. El hincha de Gimnasia lo extraña. Eric Ramírez marcó el gol del Globo que le está ganando a Talleres de Escalada 1-0. Partido que se juega en la cancha de Independiente. Corresponde a la Copa Argentina. Y, a ver, vamos a pegarle otro vistazo a lo que está pasando en Copa Libertadores. Sigue el batacazo. 35 del primer tiempo. En el Maracaná gana Peñarol con gol de Javier Cabrera, 1-0 de visitante al Flamengo en esta Copa Libertadores de América. Después, tengo tiempo ahora, vamos a repasar lo que pasó en la Champions en el día de hoy. Benfica terminó ganando 2-1 de visitante al Estrella Roja. Muy buena victoria.